Muy bien, seguimos con más aquí en A la Cuenta de Tres y como ya lo habíamos mencionado, el día de hoy se celebra o se conmemora de alguna manera el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad complicada que no forma parte de las políticas públicas del sector salud. Sin embargo, es una enfermedad súper triste para aquellas personas que lo sufren, no solamente para los que lo sufren, sino también para los familiares. Saber que digamos que tu padre o que tu madre, que tu hermano te va a olvidar es una cosa bastante complicada. Pero bueno, hay una campaña en ciernes que trata de Conoce a Matt. Es un cortometraje para comprender qué es el Alzheimer si usted no sabe de qué estamos hablando. Aquí lo tenemos. Esta es parte entonces de la campaña de la Asociación Peruana de Alzheimer, APEAD Perú. Si usted desea ver, porque es un poquito más larga por supuesto, puede entrar a su página web y verla. Es de una manera simple, de alguna manera un símil de lo que le pasaría a la memoria de un celular, comparándole con la memoria de un ser humano, lo que podría suceder con el Alzheimer. Vamos a hablar justamente de esa problemática, de esa enfermedad, con el geriatra, el doctor Carlos Vela, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, ya lo hemos visto más o menos, pero ¿qué es básicamente el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible. No tiene cura. Y es producida, ¿no?, por el efecto de la degeneración de las neuronas, ¿no? Para los que piensan que el componente genético es muy importante, en realidad no lo es, ¿no? Hay ciertos individuos que pueden desarrollar Alzheimer por una razón ligada a la genética, pero en general es un tema que es mediado por el paso de los años y las condiciones en las que uno se desenvuelve, dentro de los que hay una serie de factores de riesgo, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el bajo nivel de instrucción, como por ejemplo la falta de estimulación y por supuesto ahora se sabe que la gran promotora o la puerta de entrada para este tipo de enfermedades en general de muchas demencias es la depresión también, ¿no? Que es muy común en esta etapa de la vida que es la del adulto mayor, ¿no? ¿Cuándo aparece aproximadamente? ¿A qué edad aparece el Alzheimer? Es una enfermedad típica de gente adulta mayor, ¿no? De hecho, la estadística revela que el mayor porcentaje de pacientes que desarrollan la enfermedad de Alzheimer ya están en esta etapa y ya a los 94 años 1 de cada 3 adultos mayores pueden desarrollar la enfermedad, con lo cual la coloca dentro del grupo de las enfermedades más frecuentes en esta etapa de la vida, ¿no? ¿Cuál es la estadística de nuestro país? Bueno, en nuestro país tenemos una estadística en realidad todavía en proceso, ¿no? El doctor Nilton Custodio hizo un trabajo muy interesante
puerta a puerta, ¿no? Aplicando algunos tests cognitivos para tratar de determinar no solamente si el paciente tenía o la persona tenía Alzheimer, sino si estaba en las fases preclínicas, que son el deterioro cognitivo leve, que es donde justamente estamos tratando de enfocar la mayor cantidad de nuestros esfuerzos. Porque como tú bien describiste, ya cuando el individuo desarrolla la enfermedad de Alzheimer con todo el cortejo sintomático y todas las características que esto concierne, lo que ocurre es que ya hay una alteración de la dinámica familiar en realidad, más que una enfermedad que se circunscribe solamente al individuo, ¿no? Entonces yo diría que la estadística está en marcha, sin duda alguna no es diferente a las de otros países desarrollados. Se estima que 7.1% de los pacientes adultos mayores desarrollarán alguna forma de demencia que no es solamente la enfermedad de Alzheimer, siendo que la enfermedad de Alzheimer con los años va ganando más espacio y probablemente sea la forma de demencia más frecuente en las etapas más avanzadas de la vida, ¿no? ¿Cómo cuidamos a nuestros pacientes de Alzheimer? Digamos, es muy caro porque sé que no es parte de la política pública todavía. Hay algunos esfuerzos que ya se están haciendo a nivel de grupos específicos de pacientes que se están tratando con demencia, también por medio del CIS se está tratando de incorporar el tema de salud mental. Ya hay un esfuerzo por incorporar al PEAS algunas patologías y de hecho hay una reglamentación y una ley también para los pacientes con Alzheimer. Yo creo que eso, en definitiva, siendo un tema frecuente, va a ser un desafío de corto plazo el tratar de legislar y generar políticas en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo los cuidamos? Porque, claro, pueden haber inclusive burlas de ¡ay, estás con Alzheimer! ¡Ay, estás con el alemán! Pero creo que el Alzheimer como enfermedad va más allá. Si encontramos a nuestro ser querido en un diagnóstico temprano, puede ser que haya paliativos para que llegue hasta el estadio final, ¿o cómo hacer? ¿Cuál es la orientación que le podemos dar a...? Una de las orientaciones es efectivamente tratar de diagnosticar la enfermedad en las fases menos avanzadas, porque con el transcurrir de la enfermedad aparecen problemas de ejecución que son los que finalmente ocasionan la invalidez del individuo, claro. ¿no? Esa es una forma. ¿En qué edad uno ya tiene que dar? Yo diría que cuando hayan quejas de olvidos o subjetivos o que sean manifestados por otra persona, ya uno debería estar en condiciones de consultar, ¿no? Porque no todo lo que es olvido es igual a Alzheimer, ¿no? Hay formas de olvidos que están relacionadas con temas de atención, con audición, ¿no? Muchas veces dicen, ya estás teniendo Alzheimer porque no fijas lo que te decimos, pero ¿cómo va a fijar algo si no lo escuchó? Ok, ¿no? seguimos entonces. Según los estadios, ¿cuántos estadios son? Bueno, hay escalas. Una de las escalas es la escala FAS de la demencia, que da hasta 7 estadios, y siendo que entre el quinto y el séptimo ya hay un grado de dependencia importante, ¿no? Sin embargo, yo diría que el nivel de supervisión debería darse desde los estadios iniciales, porque la capacidad del individuo de poder cumplir con su medicación, cumplir con sus citas, definitivamente va a meritar la supervisión o la ayuda de en este caso los que son los familiares. Claro, ¿no? Alguien Entonces, que se olvida, digamos, claro, no va cómo va a cita, medicarse correctamente, cómo no se va a olvidar de su medicación, cómo no va a hacer sus ejercicios, porque hay que hacer también ejercicios de memoria, hay que hacer estar en contacto con cosas que puedan estimular la parte cognitiva, ¿no? Pupiletras, leer el periódico, cosas que sean simples y que es un reaprendizaje cotidiano y diario, ¿no? Desde el diagnóstico hasta el apagón total de la memoria, ¿cuánto tiempo puede pasar? Es variable en realidad, ¿no? Nosotros enfocamos la enfermedad desde dos conceptos, ¿no? El concepto modificador de la enfermedad y el concepto de manejo de los síntomas psicológicos y conductuales, porque recordemos que no solamente es un problema psicológico o ligado a la memoria, sino que se alteran otras áreas de la cognición y sobre todo la parte de la conducta, ¿no? O sea, se ponen agresivos. Así es. Hay cambios en la conducta muy típicos, por ejemplo, el vagabundeo, ¿no? Quieren estar todo el tiempo caminando, claro. Por ejemplo, el sundowning, que los españoles le llaman la locura del crepúsculo, que es aquel fenómeno en el cual
a partir de la caída de la tarde, ¿no? Los pacientes suelen estar más nerviosos, más confusos, más agitados, más agresivos. Vamos a hacer una pausa ahí porque tenemos a alguien que está llamando para hacerle una consulta. Perfecto, claro. Carlos Zabaleta desde Chimbote. Gracias, Chimbote, por llamar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos tu duda. Sí, una consulta, doctor. Mi mamita tiene Alzheimer, o sea, principio de Alzheimer. Lo que pasa es que mi mamita mucho se confunde de animales y acá seguro no le han dado nada de medicaciones, porque, ¿me entiendes? Quisiera ver qué es lo que puedo hacer. Perfecto. Una de las cosas que aparecen en el transcurso de la enfermedad justamente son las alucinaciones, ¿no? O sea, la confusión. Uno puede estar confundido del tiempo, del lugar, ¿no? Pero cuando uno empieza a crear, ¿no? Mundos paralelos, que son fenómenos definitivamente alucinatorios, eso de todas maneras no solamente trastoca la relación con la familia, porque la familia se preocupa mucho, ¿no? Ven gente que ha muerto, dicen esto es el preámbulo de ya la muerte, etcétera, sino que también lo que ocurre es que el paciente también sufre, porque al generar estas construcciones que no son reales, el paciente, por supuesto, también suele tener algún grado de sufrimiento. Entonces, en estos casos es importante hacer una medicación, ¿no? Que proteja al paciente, ¿no? En dos sentidos, en el sentido de que él no se sienta mal al ver estas alucinaciones y también de que socialmente no tenga actitudes o conductas que no sean apropiadas, ¿no? Entonces eso es importante. En estos casos tenemos fármacos que pueden modificar esto. Los fármacos, como decía, que modifican la enfermedad todavía, creo que tenemos un desafío pendiente, pero en los fármacos que modifican la conducta y la parte psicológica sí que hemos avanzado. Efectivamente, muchos de ellos son costosos, ¿no? Sin embargo, dan muy buenos resultados y tienen menos efectos secundarios que otros fármacos que son para tratar solamente la falta de alucinación. ¿Qué le recomienda, porque ya nos tenemos que ir, qué le recomienda a los familiares que tienen justamente a un ser querido que está en la etapa del crepúsculo, ¿no? Y del vagabundeo? Porque pueden perderse, ¿no? Claro. Entonces, que lleven una placa con sus datos. Bueno, la identificación, ¿no? Es importante, la medicación también, la supervisión con una cuidadora, definitivamente tiene que estar. Pero es dinero, ¿eh? Claro, pero es ahorro al final. Al final es ahorro, porque cuando la familia invierte el tiempo en cuidarlos, normalmente ya tenemos 2 enfermos más que uno, ¿no? Así que es mejor hacer eso. Y la otra cosa que sería interesante también no solamente es estos cuidados, sino que también hay que saber cómo abordar al paciente que tiene estos fenómenos. O sea, no hay que seguirle la cuerda, ¿no? Sino que simplemente hay que colocarlo en lo que corresponde. Y la otra cosa importante es la rutina. Es una recomendación que es poco popular, ¿no? Porque no todo se el le mundo cambia dice, la rutina, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que yo quiero llevar a mi papá para que vaya a mi casa de playa o quiero llevarlo al restaurante de moda. En realidad es un pésimo favor el que le hacen, porque sus mecanismos de adaptación ya son pobres, entonces piensan que todo es hostil. Muy bien. Así que déjenlo en su lugar, en su casa, visítenlos, no les hagan grandes cambios y el paciente estará más tranquilo. Mil gracias, doctor, por haber venido y aconsejar un poco sobre este tema del Alzheimer, que seguramente vamos a seguir hablándolo porque tiene varios... Y que lo vamos a tocar también en nuestro congreso del 6 al 8 de octubre en el Swiss Hotel. Ok, gracias, doctor. Bueno, hemos estado con el especialista en Alzheimer. Si usted tiene algún paciente, algún ser querido, paciencia.